tal, mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 146. En esta ocasión, tengo el honor de invitar a un alumno, a un amigo, a quien en verdad estimo y aprecio mucho. Ustedes saben, queridos jurisconsultos, que una de las reformas en materia de derecho más importantes que hemos tenido es la reforma de junio del 2011. Sí, efectivamente, esa reforma que trajo consigo reformar el artículo 1 constitucional, y en el cual se establece cuáles son los principios que deben regir a los derechos humanos. Progresividad es uno de estos principios que tanto se ha hablado en el mundo del derecho. En estos días me encuentro con la sorpresa de que mi amigo, el maestro Sergio Esquivel, iba a disertar una conferencia. El tema llamó poderosamente mi atención, por lo cual tuve la intención de invitarlo a grabar este canal. Y muy amablemente el maestro Sergio Esquivel nos regala una cápsula y en el cual va a hablar de este tema. Todos hemos escuchado hablar de la progresividad de los derechos humanos, pero recuerdo, para hablar de este tema, a mi maestro Abreu y Abreu Juan Carlos, y nos dice que la progresividad de los derechos humanos no debe entenderse como esos aros de cebolla que van uno a uno abonándose al campo del derecho. Pero los dejo en voz de mi amigo, el maestro Sergio Esquivel. Sergio, bienvenido a este canal, es la primera vez que te invito, espero que no sea la última. Bienvenido, te escuchamos, las cámaras son tuyas. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. ¿Por qué los derechos humanos no deberían ser progresivos? Entrecomillamos el no. Hace 72 años, la humanidad tomó la decisión de que la pena de muerte tenía que ser erradicada. Sin importar que fueras un criminal de guerra, la pena de muerte tenía que ser eliminada en respeto a tus derechos humanos a una vida. Hace 12 años, el tipo penal de adulterio fue derogado. Hace 8 años, el tipo de rapto fue modificado. Ahora, ¿por qué los tipos penales? ¿Por qué el derecho es cambiante, como lo dice la norma jurídica, como lo dice nuestra teoría que hemos estudiado? Pero ¿por qué los derechos humanos tienen que ser progresivos? Como bien escucharon hace un momento al doctor Joaquín, muchas personas tenemos, o estudiantes, profesionistas, tendemos a interpretar que la progresividad significa paso a paso, momento a momento, hasta alcanzar una perfección de los derechos humanos, es decir, un cúmulo de derechos, uno sobre otro. Pero ¿por qué comenzamos con estas preguntas? Las personas no comprendemos la diferenciación de derechos naturales, elementales y fundamentales. Las personas que quizás en su momento alguien dijo, es mi de cuerpo, yo decido, quiero que el aborto sea permitido. En su momento, para quienes conocen un poco de historia, saben que las bebidas alcohólicas estaban prohibidas. Era un tipo penal ingerirlas. El tabú social y esta sociología jurídica que se encarga del estudio del efecto y causas de las normas jurídicas en la sociedad determinó que era un tabú tan común el consumir bebidas alcohólicas que terminó por erradicarse. ¿Y por qué no hablar del matrimonio igualitario también? Es un tema muy conflictivo, el cual podría causar mucho conflicto social el abordarlo a profundidad. Pero tenemos que tomar en cuenta qué derechos son los que alegan las personas o solicitan se les respete. Decía un gran maestro, ¿quién te enseñó a reír? ¿Quién te enseñó a llorar? ¿Quién te enseñó a amar? Este tipo de conductas son inherentes a las personas y se debe entender como derechos naturales. Pero te pregunto también, ¿quién te enseñó a bailar? ¿Quién te enseñó a abrazar? ¿Quién te dijo que eso estaba permitido y regulado en una normatividad? Los derechos elementales tienden a ser inherentes a las personas para relacionarnos con los demás, sin transgredir su esfera jurídica y sin causarle un agravio, pueda éste estar o no estar reconocido en una ley, en un derecho positivo, en este caso mexicano.
Los derechos fundamentales, como todos conocemos, son aquellos que están escritos y reconocidos en una legislación nacional o internacional. Pero le preguntaba a la concurrencia en aquella oportunidad, ¿el derecho al aborto es naturaleza humana? ¿Es naturaleza humana decir, si no aborto, no puedo seguir siendo un ser humano? El derecho a un matrimonio igualitario. Si bien es cierto, muchos alegan el derecho a que no existe un modelo de familia ideal en atención a lo que dice el artículo 4 constitucional. Y es por eso que es mi derecho contraer matrimonio en esta diversidad sexogenérica con quien yo lo desee. Sí, pero los derechos humanos atienden a una cláusula de responsabilidad social. Y cuando quebrantas esta responsabilidad social e invadir esferas jurídicas personales, estás yendo más allá del límite de tus derechos humanos. Recordaremos que los derechos humanos, derechos y deberes, son protegidos y son derechos y deberes desnudos. Los derechos y deberes protegidos, vamos a entenderlo como aquellos que tienen límites y que no pueden ir más allá. Los desnudos son aquellos que no los tienen. El derecho internacional establece que los derechos desnudos son más interpretados por derechos naturales, aquellos inherentes a las personas, pero los derechos protegidos, podemos entenderlo, este tema muy común de la diversidad sexogenérica. Les comparto una experiencia a la muy brevedad. Hace no mucho tiempo, un servidor, estando en la Ciudad de México, sale del metro que sale en Zócalo Tenochtitlan y se topa con la sorpresa que en pleno Zócalo había una manifestación masiva de personas apoyando a la diversidad sexogenérica, con una peculiaridad: estaban completamente desnudos y estaban teniendo relaciones sexuales, perdón que lo diga en esta terminología, todos contra todos. Realmente era algo impactante para mí. Vi pequeños de 5 años, tal vez 6, ondeando banderas gigantes de estos colores de los arcoíris que apoya este movimiento. Es donde me pregunto, ¿los pequeños tienen capacidad de entender lo que está sucediendo? Estas personas que estaban en una manifestación masiva estaban quebrantando derechos humanos de las personas que no apoyan esto. Un derecho humano tiene cláusula de responsabilidad social, y en el momento en el que nosotros quebrantamos a la de los demás, es donde nosotros tenemos que entender que la sociología jurídica tiene que estudiar que, sin importar si es un derecho humano o si es una norma prohibitiva, tiene que estudiar y ver si ese derecho es positivo o si está teniendo un impacto bueno en la sociedad o negativo. Porque si bien es cierto, se te reconoce un derecho para que elijas cómo vivir, pero sigues teniendo límites, siguen siendo derechos y deberes protegidos. Y los invito a analizar la tesis con número de registro 2003350, el cual hay ciertas palabras que llaman poderosamente mi atención. Dice: es avanzar gradual y constantemente a su más completa realización. El problema con nuestras autoridades, como bien dijo nuestro maestro Joaquín, los derechos humanos no deben interpretarse de que progresivos es como ir acumulando un derecho sobre otro. Si hoy te reconocí tu derecho a la diversidad sexogenérica, en un año no puedo decirte, ¿sabes qué? Lo eliminemos, porque ya no funciona. La regresividad de los derechos humanos en México es difícil que se aplique. Por eso, a criterio de un servidor, los derechos humanos, entrecomillamos, no deberían ser progresivos en México, porque los están acumulando uno sobre otro y están transgrediendo esferas jurídicas de derechos, inclusive naturales, que no nos dan un modo digno de vida. Muchas gracias, Sergio. A final de cuentas, es una postura, tú y tú tienen la última palabra. Estamos analizando los derechos humanos y siempre he dicho que en el mundo de los derechos humanos debemos analizar y debemos dar apertura a todas las opiniones.
Quiero escucharlos, dejen sus comentarios acá en la caja especial para los comentarios. Algún comentario que tengan que hacerle al maestro Sergio Esquivel es bien recibido. Son opiniones que se están vertiendo y únicamente quiero hacerte una pregunta, amigo Sergio. El día que tú estuviste en la Ciudad de México, te percataste de estas cuestiones, no como abogado, como persona. ¿Qué pensaste? Me sentí ofendido. Me sentí ofendido porque creí o llegué a pensar que estas personas, al estar manifestándose de esta manera tan poco peculiar, completamente desnudos, teniendo sexos y fumando habían distintos tipos de olores, en ese momento yo me sentí ofendido, porque aunque yo sea una persona heterosexual, entiendo que no por eso puedo andar desnudo en la calle teniendo relaciones sexuales con mujeres, porque transgredo derechos humanos de las demás personas, los ofendo. Y de igual manera me sentí ofendido, que si bien es cierto, es su derecho, pero no a transgredir el mío, al sentirme agraviado al presenciar eso y caminar justo del lado de miles de personas quizá que estaban haciendo esas conductas. Muchas gracias por tu comentario, estimado amigo Sergio. Este canal está creado para escuchar todas las opiniones. Así como invitamos hoy a Sergio, si alguien quiere hacer uso de este canal para tener una opinión en contrario, es bienvenido. Recordemos que los derechos humanos se van transformando, se van analizando día a día desde diversas perspectivas. También, válgase la redundancia, recuerdo a CISEC diciendo que los derechos humanos son pajaritos preñados. Luego entonces, ¿qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? Cuando un familiar tuyo está detenido, ¿los derechos humanos deben ser progresivos? Pero cuando un familiar tuyo es la víctima, ¿los derechos humanos deben ser más progresivos? Un buen tema para reflexionar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este canal. Gracias por la cápsula que nos has brindado, amigo. Como te dije, es la primera, pero espero no sea la última. Bienvenido al canal Abogado Joaquín Domínguez. Vamos haciendo academia.